Feliz sábado para todos en esta mañana de Santo Sábado. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática una vez más, otra semana más, ¿verdad? Ya la lección número 11 de el estudio del libro de San Juan, ¿verdad? En esta ocasión, el título o el tema de esta lección es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Obviamente refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que en las semanas pasadas, cuando me iba a tocar el estudio, el tema de la predicación, tenía pensado yo hablar, ¿verdad?, sobre este tema, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mejor conocido como ¿qué? La Trinidad, ¿verdad? O la Deidad, o según la Iglesia Católica Romana, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Hay varios grupos, hermanos, religiosos que no entienden o no quieren entender y no aceptan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Incluso hay ramas del pentecostalismo. Hay una rama, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de platicar con un miembro de esa rama pentecostal que se hace llamar del nombre. Algo así, el nombre. Y ellos, bueno, pues creen, ¿verdad?, en un solo Dios, dicen ellos. Dicen ellos que el Padre es Jesucristo, que Jesucristo es el Padre, que el Espíritu Santo es el Padre, que el Espíritu Santo es Jesús. Porque según el entendimiento de ellos, pues hay un solo Dios. No puede haber más de un solo Dios. La Shema, ¿verdad?, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, pues varias religiones, varios grupos dicen, ¿ves? Es un solo Dios, no hay más. Si tú dices que hay tres, porque así lo ven ellos, si tú dices que Dios Padre es un Dios, que Jesucristo es Dios también, y que el Espíritu Santo es Dios, entonces tú crees, dicen ellos, en un Dios de tres cabezas. Así lo dicen. Oh, entonces tú no estás de acuerdo con la Shema, porque básicamente tú crees en tres dioses. Y la palabra de Dios dice que no, que solamente hay un Dios. Déjenme decirles, hermanos, que solamente aquel que no quiere entender este estudio no lo va a entender. Porque la palabra de Dios respecto a este asunto es muy clara. Si bien no podemos entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su totalidad, sí podemos entender hasta donde es posible estas verdades que nosotros estamos diciendo. Incluso hay un movimiento adventista que dice que la iglesia adventista actual ya está contaminada con la doctrina católica. ¿Han visto esto ustedes, hermanos? ¿Han sabido ustedes de esto? Grupos adventistas modernos dicen que todo aquel que cree en la Trinidad ha bebido del vino de Babilonia, porque dicen que la Trinidad es una doctrina católica romana.
El problema con este pensamiento y con estos grupos es que solo porque la Iglesia Católica Romana cree esto, y como estos grupos están tan concentrados en que la Iglesia Católica Romana es la iglesia apóstata a Babilonia, todo lo que venga de parte de ella, pues ya tiene que ser mal. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Es como unos grupos actuales que se han separado de la organización adventista y dicen, ya no hay que estudiar la escuela sabática. Porque, dicen ellos, nos hemos separado de la organización y el estudiar la escuela sabática es todavía estar con el ombligo conectado allá con la organización. Hermanos, ¿se dan cuenta de la comparación que yo estoy haciendo? ¿Me están entendiendo? Sabemos que la organización, y en esta mañana no voy a hablar de esto, ¿verdad? Solamente es un ejemplo para que podamos entender. Está mal en muchas cosas. Como tal vez algunos de nosotros estemos mal en otras cosas, ¿verdad? Pero no por eso vamos a juzgar en su totalidad que todo está mal. Si hay una cosa buena llamada escuela sabática, ¿por qué atacar esto? ¿Me estoy dando a entender? Igualmente, si la Iglesia Católica cree en la Trinidad, pues no porque sea la Iglesia Católica van a decir, oh, esa doctrina no la acepto porque los católicos creen en esta doctrina. ¿Me doy a entender? Son pensamientos extremistas. Son pensamientos, pues, que no debería haber en aquel que quiere conocer la verdad. Hermanos, ¿me entendieron lo que traté de decirles con los ejemplos? Así que en esta mañana vamos a ver, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender, aunque ya dijimos, no se puede entender completamente el misterio de la deidad, porque nuestra mente humana limitada y aún degradada por el pecado, pues no puede entender los misterios de Dios. Acuérdense que en alguna ocasión cuando los apóstoles preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo se van a cumplir todas estas cosas que estás diciendo en Hechos? ¿Se acuerdan? ¿Qué les contestó? No les toca a ustedes saber qué. Así que hay muchos misterios en la Biblia donde el silencio vale oro, ¿verdad? O es elocuencia. Así que no nos vamos a meter más de lo que es permitido, pero sí con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender quién es ese Dios verdadero. ¿Cómo es que está compuesto ese verdadero Dios? Por lo menos ya dijimos, hay dos grupos. Un grupo que dice, pues que Dios es un solo Dios, Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero dicen, es uno, no son tres personas diferentes, no. Incluso esta persona de la religión del nombre, ¿qué creen que decía? Decía que cuando Cristo vino aquí a esta tierra, Cristo era el Padre. Que el Padre había dejado su trono allá y que había bajado aquí en la persona de Jesucristo. Y que allá en el trono no había quedado nadie porque el Padre había bajado. ¿Me doy a entender? Porque decía, es un solo Dios. Y ese Dios la hace del Padre, y ese Dios la hace del Hijo, y ese Dios la hace del Espíritu Santo, porque es uno solo. Entonces es un grupo. Y el otro grupo es el que dice que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que estos tres forman a ese único Dios, pero que son personas diferentes. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, yo quiero decirles antes de comenzar que este tema de la Trinidad es tan fácil de entender, tan sencillo,
que no entiendo cómo hizo Satanás para poder descomponer algo tan claro. Creo que si tú estás confundido en este estudio, en este tema de la Trinidad, de si es un Dios, de si son tres dioses, pero esos tres dioses forman uno. Si tú no entiendes bien esto, hermanos, déjame decirte que te falta escudriñar la Escritura. Y que si has adoptado una posición equivocada, ha sido porque eres de aquellas personas que aceptan verdades sin siquiera estudiar. Solamente aceptas porque el pastor de tu iglesia te dijo, aceptas porque el grupo donde estás reunido así lo cree y pues tú también tienes que creer eso. Pero yo te invito en esta mañana a que con oración, a que con estudio de la palabra de Dios, con humildad de corazón, estudies y estudiemos juntos este tema para que veas verdaderamente y conozcas al único Dios verdadero. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio. La palabra está abierta para todos aquellos que quieran participar. La palabra está abierta, solamente levantan su mano, esperan, obviamente los comentarios, ¿verdad? Directos al tema, no nos explayemos a otras cosas para que no nos llevemos, ¿verdad? El tiempo ni llevemos una idea equivocada. Vamos a tratar de ser directos, ¿verdad? De acuerdo a lo que se está tratando. Y con la ayuda de Dios, hermanos, con la ayuda de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de entender este estudio, que es fácil, hermanos, solamente queriendo entenderlo, ¿verdad? Dicho sea de paso, si tú estás viendo esta transmisión y quieres dejar tu comentario, ya sea a favor, ¿verdad? Déjalo para que la gente pueda leerlo. Y pues tal vez, ¿verdad? Si alguna cosa no has entendido, algún texto, déjalo. Y con la ayuda de Dios otros van o vamos a responder con la Biblia ese texto, ¿verdad? Que tal vez no es muy claro, que tú has entendido mal. ¿Me di a entender? Ok, voy a tratar de ir como siempre en orden, haciéndolo fácil y leyendo la introducción de la parte del sábado de esta lección. El Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, ¿se acuerdan de esto? A los milagros, para demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido por los profetas. ¿Se acuerdan que mismo Juan dice? Yo dejé estas cosas escritas para que crean. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También utiliza las afirmaciones yo soy para señalar su divinidad. Miren, hermanos, aquí hay una cosa bien interesante. ¿Se acuerdan cuando Dios, Jehová, lo voy a decir así, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, llama a Moisés y dice Moisés, dice Jehová a Moisés, ve, llama a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Ve y sácalo de allá. Jehová lo manda. Y dice Moisés, Señor, pues a mí no me van a creer. ¿Quién soy yo? Cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? ¿Se acuerdan de esto? ¿Y qué le dice Jehová? Diles que yo soy, te mandó. ¿Sí o no? Diciendo o dando a entender la autoridad, la divinidad de Jehová. Pero varias veces, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo se toma ese nombre. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy, ¿qué más? El buen pastor.
Cuando fue la turba enardecida a prenderlo, dice, andamos buscando a Jesús de Nazaret. ¿Y qué contesta? Yo soy, dice que al instante cayeron, ¿verdad? Aquí está la confusión de muchos, porque muchos dicen, ya ves, entonces Jehová, el de la zarza, era el mismo Jesús. Y es verdad. Pero ellos dicen, ya ves cómo es un solo Dios. No es Jehová y no es Jesús, es uno. ¿Me voy a entender? Pero lo que estas personas no entienden es que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y Jesús, ¿verdad? Que aparece en el Nuevo Testamento, son Dios. Es el mismo Dios, pero indiferente personalidad. Esa es la diferencia. ¿Me está dando a entender? No es un Dios el mismo. Oh, ese Dios tomó la forma de Jehová acá y ese Dios tomó la forma de Cristo acá. No. Los dos son Dios, pero en personas diferentes. Ahorita, entrando más, vamos a dialogar esto, ¿verdad? Vamos a entender mejor esto. Así que Juan utiliza las afirmaciones de yo soy para señalar la divinidad de Cristo. O sea, Juan no está demostrando, no quería demostrar con esto que Jesucristo era el mismo de la zarza. Lo que quería demostrar que Jesucristo tenía el mismo poder y la autoridad de aquel que se presentó en la zarza. ¿Entienden la diferencia? Ahora escuchen, los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan. Los tres miembros de la deidad, y vamos a verlo, hermanos. Primera de Juan, perdón, no primera de Juan. Juan 1, pues versículo 1 al 4, texto muy conocido, ¿sí o no? En el principio, no, Juan 1:1, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Ustedes saben ahí el contexto que sigue. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan. Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad. ¿Cuánto tiempo ha intentado la humanidad entender la naturaleza de la deidad? Durante siglos. Pero como eso no es posible, o sea, entenderlo plenamente, muchos niegan su existencia. Hermanos, ese es el problema. Como muchos no entienden el tema de la Trinidad, es más, ¿sabían que hay gente tan, con todo respeto lo digo, hermanos, tan ignorante? El ser ignorante no es pecado, de hecho todos somos ignorantes en alguna cuestión. El ser ignorante es desconocer algo, así que no es ofensa. Pero hay mucha gente ignorante que dice, la Trinidad no existe por una simple y sencilla razón. En ninguna de la parte de la Biblia encuentras la palabra Trinidad, hermanos. ¡Qué tontería! ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces ellos dicen, ya, con esto estoy refutando la doctrina de la Trinidad, porque ninguna parte de la Biblia se menciona la parte de la Trinidad. Eso fue un invento católico y empieza, ¿verdad?, su disertación sin fundamentos. Yo quiero decirle a esas personas que también en la Biblia nunca vas a encontrar muchas palabras, pero sí encuentras los principios, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, hemos dicho muchas veces, ¿por qué tú dices que un cristiano no debe de fumar? ¿Acaso hay un mandamiento que dice no fumaréis? ¿Verdad que no? Y no por eso yo voy a decir que es una doctrina equivocada o es un mandato fuera de, ¿verdad?
Hay principios que dicen no matarás, ¿verdad? Y en el no matar me está diciendo no fumes, porque si fumas te estás matando tú y estás matando a los que están alrededor. ¿Me doy a entender? También estamos conscientes que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero vamos a encontrar que sí existe 3 personas que forman un solo Dios. Ahora en la actualidad nosotros lo llamamos Trinidad, pero eso no es ningún pecado, ni estamos añadiéndole a la Biblia. Simplemente nuestro idioma se presta, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de algún otro tema donde se mencionaran 2 cosas, diríamos la dualidad. ¿A poco no? Y aunque en la Biblia no aparezca esa palabra, no por eso vamos a decir que ya dualidad ya es una doctrina extraña. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que muchos niegan la existencia de la deidad. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Juan dice que si quieres entender a Dios Padre, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los 3 miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos y entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús. Hermanos, para poder entrar al estudio de la escuela, yo quisiera que quedara bien claro el tema, ¿verdad?, de la Trinidad. Quiero por lo menos darles 2 ejemplos para poder entender el tema de la Trinidad, ¿verdad? Que yo creo que con lo que ya les dije no será suficiente para el que lo quiera entender. Pero bueno, vamos más. Ya hemos puesto este ejemplo demasiadas veces, pero para nuestros amigos y hermanos que nos están viendo lo vamos a volver a hacer. Quisiera pasar a alguien aquí adelante, pero no quiero exhibirlos, ¿verdad? Solamente voy a mencionar nombres. Nuestro hermano Marco compone una ¿qué? ¿Una qué? Una persona. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas es nuestro hermano Marco? Una. Pero allá atrás está otra persona que se llama nuestra hermana Carmen. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas es nuestra hermana Carmen? Una. Y por allá a un lado de Carmen está otra persona que se llama Obed. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas es? Una. Pero resulta que nuestro hermano Marco se casó con nuestra hermana Carmen y tuvieron un niño. Ahora forman ¿qué? ¿Una qué? Una familia. Hermanos, ¿está claro? Es una sola familia, pero está compuesta por 3 miembros. ¿Es difícil entender eso? Hermanos, en el caso de Dios es lo mismo. Eso fue solo un ejemplo. No vayan a empezar a comparar, porque a veces que hasta nos dicen, no, pero Jesús cuando se casó, hermanos, es solo un ejemplo, ¿verdad? Es una ilustración. Pasa lo mismo en un matrimonio, ¿verdad? Para poder formar un matrimonio se necesitan 2 personas.
¿sí? El matrimonio para que funcione, la familia para que funcione, deben de tener, bueno, para empezar deben de estar unidos, deben de pensar hacia una misma dirección, deben de tener los mismos propósitos para que ese matrimonio sea exitoso, pero está compuesto de dos personas. Dos personas forman un matrimonio. En el caso de Dios es lo mismo, hermanos. Son tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. ¿Saben cómo pudiera ser correcta la acusación de que los que creemos en la Trinidad no creemos en un solo Dios? Solo fuera posible de una forma: que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran diferentes. Ahí sí serían tres dioses. Dirá, oh sí, Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro, Dios Espíritu Santo es otro, porque tienen propósitos diferentes y uno dice una cosa y otro dice, son tres dioses diferentes. Ahí sí podría ser. Pero el caso de Dios, del verdadero Dios, del único Dios, es que esas tres personas piensan exactamente igual, tienen el mismo poder, tienen el mismo propósito. Por eso es que esas tres personas de la divinidad forman un solo Dios. Hermanos, está sencillo y fácil para el que lo quiere entender. Marco. Sí, y el ejemplo bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Cuando dice una sola carne, el término original es ejad, que significa unidad compuesta. Y esa palabra ejad, que serán una sola carne, es la misma palabra que aparece en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, nuestro Dios, ejad, uno es una unidad compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aquí, gracias, hermano. La palabra que aparece en Deuteronomio, y de hecho para allá iba con el siguiente ejemplo. En Génesis capítulo 11 aparece la palabra ejad. La Torre de Babel, Génesis 11, la Torre de Babel dice, el pueblo es uno. ¿Sí han visto esto? ¿Hay necesidad de ir a la Biblia, hermano? Tú lo puedes comprobar. Ahorita por falta de tiempo solamente estamos diciendo esto, ¿verdad? Pero bíblicamente, tú ve a Génesis capítulo 11, y cuando están construyendo un pueblo impío, un pueblo pagano, un pueblo rebelde, están construyendo la Torre de Babel, dice Dios, he aquí el pueblo es uno. ¿Cuántas personas formaban ese pueblo? No podemos decir, el pueblo, como dice que el pueblo es uno, era una sola persona. Hermanos, no, ¿sí? Porque a ese pueblo lo conformaban muchas personas. Al Dios único y verdadero lo conforman tres personas, hermanos. Ahora, la palabra que aparece en Génesis 11 es ejad también. El pueblo es ejad. El pueblo es uno. La palabra ejad, hermanos, en Deuteronomio, en Génesis 11 y en Génesis 2, también en Génesis 11, la palabra ejad no se está refiriendo en cuanto a cantidad. La palabra ejad se está refiriendo a unidad. La palabra ejad no corresponde en nuestro idioma a número. La palabra ejad a nuestro idioma corresponde a unidad. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Por eso cuando Deuteronomio dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no está refiriéndose a un número, a uno. No. Se está refiriendo a que tres personas divinas forman en unidad a ese Dios.
¿Puedo acabar la escuela sabática aquí? Pero bueno, para los que tal vez no tuvieron oportunidad de estudiar la escuela sabática, vamos a continuar adelante. Ahora que hemos entendido esto, ahora miren, yo sé que tal vez en los comentarios por ahí van a sacar algunos versículos, ¿verdad? Solamente voy a decir algunos para que pues desde ya pues queden claros o refutados, ¿verdad? Sacan, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, cuando Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre. Perdón, Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice Jesucristo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Entonces los que están en desacuerdo, ¿verdad? Dicen, ya ves, Jesucristo era el Padre. Hermanos, lo que pasa con esta interpretación es que es una interpretación equivocada. Cuando Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre, y Jesucristo le responde, tantas veces o tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido, no está diciendo Jesucristo que Él era el Padre, ni está diciendo que el Padre físicamente estaba en la persona de Jesucristo, sino que Jesucristo lo que está diciendo es que el Padre que estaba en el cielo, a través de Jesucristo, era el que estaba haciendo aquellas obras. Por eso Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, porque a través de las obras que Cristo hacía, estaba Jesucristo revelando al Padre. Ahora, un ejemplo bien sencillo, otro ejemplo. La oración de Jesucristo. Los apóstoles le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué les dije de Cristo? Padre nuestro que estás, si supuestamente el Padre estaba en la persona de Jesús, ¿por qué Cristo dice si no había nadie ahí en el cielo? Según esta doctrina, ¿me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Hay otros textos que ahorita van a salir por aquí, donde se cree, ¿verdad? Que Jesucristo era el Padre al mismo tiempo, pero bueno, nosotros estamos viendo varios textos, varias partes de la Biblia, bueno, donde esto no puede ser posible, donde la Biblia es clara, donde demuestra que hay tres divinas personas. Hermanos, uno de las escenas que muestra la Biblia para dejarnos en claro que realmente existen las tres divinas personas es el bautismo de Jesucristo. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo ha hecho Satanás para descomponer esto tan fácil, tan sencillo. Juan el Bautista da testimonio y dice él, el que me envió me dijo que aquel a quien yo vea que el Espíritu reposa sobre él, este es el Mesías. Y cuando vamos a la escena del bautismo de Jesús, dice que Jesucristo entra al agua y es bautizado por Juan el Bautista. Y dice que del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma y se posó sobre Cristo. Hermanos, ahí podemos encontrar, si fuera un Dios que solamente fuera una persona, y si Jesucristo era Dios y estaba ahí en el agua, ¿de quién fue la voz que se oyó en el cielo? Si fuera un solo Dios, como lo entienden estas personas, el Espíritu Santo, ¿cómo es que tomó forma de paloma?
¿Me doy a entender? Pero esto se puede explicar fácilmente entendiendo que son tres divinas personas. El Padre, que estaba en el cielo, el Hijo, que tomó forma humana y que veló su divinidad con la humanidad para venir a tener su ministerio como Salvador del mundo, y el Espíritu Santo, que también tiene su obra especial en el plan de salvación. Tres personas diferentes que son iguales en poder, que son iguales en pensamiento, que son iguales en propósito, pero que cada una desempeña un papel específico en la obra de la salvación del ser humano. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a pasar la parte del domingo, hermanos, el Padre Celestial, ¿verdad? En esa parte del domingo, ustedes vieron que se citaron puros versículos que describen al Padre, ¿verdad? O la obra del Padre. Miren, vamos a ir, si quieren ustedes, a una cita. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, ¿verdad? Dicen algunos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio al Hijo? Pero si supuestamente el pensamiento de que Dios es uno, exactamente, ¿sí? Entonces tendríamos que leer el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él se dio a sí mismo. ¿Estamos entendiendo? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Dios, no se pierda, más tenga vida eterna. Hermanos, ven cómo no podemos tergiversar la palabra de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios tal como está escrita. Hay muchos textos, nuestro texto bíblico, el texto de memoria. Dice Juan en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, está hablando de una persona, sí o no, divina. Dice, a quien el Padre enviará. Ahí van dos personas. Y después dice, porque está hablando Cristo, dice, en mi nombre son tres personas. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 16 al 18. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Quién lo tiene? Amén. Por ahí, ¿quién? La hermana. Dice así la palabra de Dios. Y por esta causa los judíos lo perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, hermanos, el mismo Jesucristo hace división entre Él y el Padre, ¿sí o no? Si hubiera sido un Dios único como el concepto que estamos viendo, hubiera dicho, Dios trabaja, se acabó. Pero Él hace una diferencia y dice, mi Padre trabaja. ¿Y qué más? Y yo trabajo. ¿Está diciendo qué? Que son dos personas diferentes.
¿Sí o no? Y ahora fíjense lo que dice la escritura más abajo. Dice, por esto pues lo odiaban, por esto lo querían apedrear. Porque no solamente, ¿qué? No solamente transgredía el sábado, sino que decía, ¿qué? Que Dios era su padre. ¿Y qué quería decir que Dios era su padre? Que era igual a Dios. El mismo Jesucristo se hacía igual a Dios. Un hombre, un ángel o una creación que se haga igual a Dios es una blasfemia. Pero en el caso de Jesucristo, que él mismo se hacía igual a Dios, no es blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Hay otro texto donde Jesucristo dice, ahora fíjense que en este texto, Jesucristo se está haciendo igual a Dios, ¿sí o no? Pero no es pecado, porque realmente Jesucristo es Dios. Pero ¿se acuerdan que hay una parte de la Escritura donde dice Jesucristo así? Mi Padre es mayor que yo. ¿Sí o no? Entonces algunos testigos de Jehová, bueno, no algunos, toda la religión de los testigos de Jehová, dicen, ya ves cómo el mismo Jesucristo, él se minimiza porque es un Dios chico, porque es una creación de Dios, y solamente Jehová es Dios, porque Él es el Todopoderoso, dicen así los testigos. Lo que los testigos de Jehová no han entendido, no han querido entender, o los líderes no dejan que sus feligreses entiendan. Por eso si tú eres testigo de Jehová y me estás viendo, esa es una de las muchas razones por las que tus dirigentes te dicen, no leas más libros, no escuches a otros, porque no quieren que sepas la verdad. ¿Saben por qué Jesucristo dice que el Padre es mayor que Él? Porque Jesucristo está hablando estas palabras en su humanidad. Está hablando como hombre. Está hablando con su divinidad velada. ¿Ven qué sencillo es? Pero va a haber ocasiones en que Jesús habla como Dios. Tenemos que saber diferenciar, hermanos. No podemos tomar un texto, 2 o 3 textos y solamente quedarnos con esos textos que nos convienen para hacer una doctrina. Tenemos que ver la totalidad. Y viendo la totalidad vamos a entender que Jesucristo hablaba como hombre, pero en ciertas ocasiones hablaba como Dios. Por ejemplo, ¿cuándo habló como Dios? En este ejemplo que puse, dice, el Padre es mayor que yo. Yo no hago nada de mí mismo. Yo hago todo lo que el Padre me manda, ¿verdad? Estoy parafraseando. Está hablando como hombre. Está escondiendo su divinidad. Está diciendo lo que a él le tocaba hacer como humano en su ministerio. Pero vamos a otra parte de la Escritura donde Jesucristo habló como Dios. ¿Cuál es? Hay muchas, pero una de ellas es, nadie me quita la vida. Yo solo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Lo que murió en la cruz del Calvario fue la humanidad de Cristo, pero su divinidad siempre estuvo viva. Lo expreso así para que me puedan entender. ¿Por qué? Porque un Dios es inmortal. Un Dios no puede morir y Jesucristo no murió nunca su divinidad. Lo que murió fue la humanidad para poder salvar al ser humano, pero su divinidad siempre estuvo presente. Marco, ¿tú querías comentar? ¿No? Ok. Vamos a ver ahora Juan 10:10. A ver qué dice Juan 10:10. Sí, por favor. Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, hermanos. Si Jesucristo no fuera una persona de la divinidad, no fuera Dios, pregunta, ¿Jesucristo pudiera dar vida? Claro que no. Si Jesucristo no fuera Dios, si Jesucristo no fuera parte de la divinidad, no podría dar vida, porque dependería de. ¿Me doy a entender? Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Jesucristo no necesita de alguien más para poder existir, para poder vivir. Él es Dios y en Él hay vida original. ¿En quién más hay vida original? En el Padre. ¿Y en quién más hay vida original? En el Espíritu Santo. Vamos a ver que nadie puede conocer al Padre si no conoce a quién. Al Hijo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 7, versículo 16. Vamos a ver estos textos relacionados con el Padre y con el Hijo, la relación que había entre ellos. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 16? Sí. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está. Vamos a ver que Jesucristo tenía una relación con el Padre, ¿sí? Jesucristo no vino a hacer su propia obra como humano, sino que todo lo que Jesucristo decía, todo lo que Jesucristo hacía, era porque ¿qué? Porque el Padre lo envió, porque era la voluntad del Padre que las cosas se hicieran así. 8:38 de Juan. ¿Qué dice? Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Fíjense, Jesucristo dice que Él hablaba y hacía lo que había visto junto. ¿Qué quiere decir junto? Hermanos, dos personas junto al Padre. Pocas palabras, Jesucristo lo que estaba diciendo, miren, todo lo que yo digo y todas las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. Todo lo que yo digo lo oí del Padre. Y todo lo que yo hago, el Padre me dijo que lo hiciera. Había una relación de Jesucristo. Hermanos, para que haya una relación, ¿cuántas personas se necesitan? Por lo menos dos, ¿verdad? Aunque hay personas, ¿verdad? Hoy que dicen, no, pues yo tengo una relación conmigo mismo, ¿verdad? Y aunque en cierta parte pudiera ser razonable, porque el ser humano como persona también tiene cuerpo. Fíjense, y es otro ejemplo, hermanos. Aunque yo, miren, yo soy una persona, estoy formado por varios elementos. Fíjense, ahí pudiéramos entender también la divinidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer elemento? Mi cuerpo. Ahí está un elemento. Mis manos, mis pies, mi cabeza. Pero hay otro elemento. El espíritu de vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos elementos llevo? Dos.
El espíritu de vida que Dios me dio. Está mi cuerpo, el espíritu de vida que Dios me dio. Y esos dos elementos forman una persona. Un ser viviente, eso lo dice Génesis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dos elementos, una persona. Tres personas divididas, un Dios. Facilito. Solo el que no quiere entenderlo, no lo va a entender. Nuestra hermana Belina quiere decir algo. Hay una cita aquí que nos está diciendo el deseado de todas las gentes. Sí. Dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Dios no fue reconocido por la humanidad, por lo tanto, envió a su único Hijo para que el Padre pudiera ser reconocido. Así es. Gracias, hermana. Ahora vamos, ya vimos en pocas palabras, hermanos, al Padre, ¿sí o no? Y hemos visto al Hijo. Pero hay un ser misterioso, más misterioso que el Padre y que el Hijo. Que la Biblia, si guarda silencio en cuanto a la divinidad del Padre y a la divinidad del Hijo, en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo todavía es. Pero aún con todo, hay versículos y hay cosas en la Biblia que hablan de la tercera persona de la divinidad y que esto nos muestra que es un ser personal. Con los mismos poderes, con la misma santidad, con el mismo propósito y que forma parte de la divinidad, el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas citas. Juan, capítulo 1, del 10 al 13. ¿Quién lo tiene? Por allá atrás. Juan 1 del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Esta es la obra que le corresponde hacer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Díganme ustedes, ¿quién puede aceptar a Jesucristo? ¿Quién puede creer en Dios si no fuera porque el Espíritu Santo le da? Nadie, hermanos, nadie. Así que podemos ver, vuelvo a repetir, a un solo Dios. Por eso cuando a ti te pregunten, oye, ¿tú crees en la Trinidad? Claro que sí creo en la Trinidad. Te van a acusar y te van a decir, oh, no, tú estás equivocado, porque tú crees en tres dioses y yo creo solo en un solo Dios, ¿verdad? Así te pueden decir y así te van a decir. A lo que tú le puedes responder, según lo que hemos estado leyendo y viendo. No, ¿sabes qué? Sí creo en el único Dios. Creo en el único Dios verdadero. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero está compuesto de tres divinas personas. Y cada una de estas divinas personas, vuelvo a repetir, tiene su lugar en el plan de salvación del hombre. El Padre amó a la humanidad y tanto amó Dios al mundo que consintió no en enviarse Él mismo, no en darse Él mismo, consintió en enviar a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, Dios tuvo su rol, Jesucristo tuvo su rol. Y cuando Jesucristo iba a partir de esta tierra,
Jesucristo no dijo, ¿saben qué? Me voy como Jesucristo, pero regreso como Espíritu Santo. No, no dijo eso. ¿O sí? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Está diciendo Jesucristo, miren, el Padre que me envió está allá arriba y es necesario que yo regrese a Él. ¿Dice así o no dice así? Estoy parafraseando. Pero es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, entonces mi Padre les va a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Otra función enviarlo, pero ahora la función de aquel Consolador del Espíritu Santo es que iba a venir a convencer a la gente. Fíjense, ahí está ahora la función del Espíritu Santo. Vamos a ver qué funciones tiene el Espíritu Santo. Juan 3 del 5 al 8. Juan 3 del 5 al 8. ¿Quién lo tiene? A ver, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cómo ven, hermanos? Una función del Espíritu Santo es hacer que el ser humano, ¿qué? Nazca de nuevo, ¿verdad? Por eso es que hemos dicho que una persona, cuando va arrepentida sinceramente delante de Dios, no es la persona, sino que es el Espíritu Santo que puso en la mente y en el corazón el arrepentimiento. Convenció de pecado. Nada puede hacer el ser humano, hermanos, el ser humano nada puede hacer para salvarse, nada. Todo lo ha hecho la divinidad. El Padre consintió en dejar venir a su Hijo. El Hijo dio su propia vida y el Espíritu Santo te convence de pecado para que te arrepientas y creas en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Juan 6:63. ¿Qué dice por ahí? Adelante, Marco. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. El Espíritu, ¿qué es lo que hace? Da vida. Una vida nueva, ¿verdad? Las palabras que yo hablo, dice Cristo, son espíritu y son vida. ¿Verdad? ¿Qué hace el Espíritu? Da vida. También fíjense cómo el Espíritu Santo también tiene el poder de dar, ¿qué? Vida. Ok, dice nuestra hermana, es el mismo que inspiró a los profetas, ¿verdad? Para escribir las Sagradas Escrituras. 14:26 de Juan. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, hermanos, cómo en las palabras de Jesucristo en Juan 14:26, Él mismo menciona a 3 personas. ¿Sí o no? Dice, léelo por favor ahí. Mas el Consolador. Ahí está. Dice, ¿quién está hablando? Jesucristo.
Más el Consolador, o sea, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué más? A quien el Padre enviará en mi Segunda persona de la divinidad. Más el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres, hermano. El Padre, el Hijo, que va a enviar en mi nombre, y el Consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, yo no, de veras no sé cómo no se puede entender esto. Juan 15:26. ¿Qué dice? Carmen. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fíjense, hermanos. Quiero buscarlo yo porque esa cita, gracias a nuestra hermana Carmen, pero quiero comentar algo de esa cita. Fíjense, Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, ¿de quién está hablando? A quien yo les enviaré, ¿de dónde? Del Padre. Fíjense, no dice que el Consolador es el Padre. No. Lo va a enviar del Padre. El Espíritu de verdad que procede, ¿qué? Diría, el Espíritu de verdad que es el Padre. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. ¿Sí ven a la divinidad ahí juntos? Si fuera un único Dios como unicidad, Jesucristo nunca pudiera haber dicho estas palabras. ¿Estamos entendiendo, Marco? Quiero comentar también otro versículo muy interesante, es Juan 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, la palabra otro en el griego, el original es aios, que significa alguien de la misma clase. Okay. Alguien de la misma clase, es decir, que igual que el Padre, igual que Cristo. Es interesante la palabra aios, de la misma clase. Ok. No está diciendo el mismo. Alguien igual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gracias, Marco. Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo, escuchen bien, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. No estaba diciendo que iba a solicitar al Padre en la forma de, no. ¿Estamos entendiendo la diferencia? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El Espíritu Santo también tenía y tiene su misión. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Ahora, para los grupos adventistas que supuestamente creen en el profeta de este tiempo, en el Elena G. de White, pero que dicen que la doctrina del trinitarismo se metió en no sé en qué año y que los primeros adventistas no creían en la Trinidad. Yo no sé dónde dejan estas citas de la hermana White. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. ¿Quién está diciendo esto? Quien iba a venir no con energía modificada, sino la plenitud del poder divino. Dios, a través de su profeta,
está diciendo que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. En pocas palabras, Dios a través de la profeta está diciendo que si hay tres personas divinas. Bueno, vamos a terminar porque tengo algo acá que quiero leerles también. Termina la lección con la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. ¿Sí la vimos ahí en la semana? Habla, ¿verdad?, sobre la unidad, sobre que Jesucristo quiere que todos aquellos que Dios le dio, pues estén con Él, así como yo, Padre, en ti y tú en mí, que también ellos estén en nosotros. ¿Se acuerdan de todo esto? Ni no solamente ruego por estos, sino ruego por todos aquellos que han de conocer, hermanos, Jesucristo pensando en ti. Jesucristo pensando en mí, 2000 años atrás, todavía tú ni nacías, pero ya Jesucristo dice, Señor, te pido por Marco, te pido por Carmen, te pido por Imelda, te pido por Abraham, te pido por Yasmín, te pido por Daniel, por Cristina, por Pati, te pido por Dante, te pido por Marion, te pido por Pedro, porque estos, por Abelina, porque estos han de conocer por el mensaje de ellos, por Angélica, ¿verdad? Una oración maravillosa, una oración hermosa de Jesucristo. Y en Juan 17, ¿verdad?, dice ahí un texto importante que se resalta, y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando no se entiende verdaderamente este texto, pues muchos agarran este texto también y dicen, ya ves, al que tienen que conocer es al único Dios. Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no se entiende, ¿verdad? No estamos entendiendo que Jesucristo en su vida humana vino a representar el carácter del Dios eterno. Por eso, en pocas palabras, al conocer a Jesucristo, estamos conociendo ¿a quién? Al Padre. Y al conocer al Padre, Él va a enviar el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y entonces vamos a poder ser unas nuevas criaturas. ¿Ven cómo todo está relacionado, hermanos? Por eso Jesucristo también dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, hermanos. Cuando Jesucristo está diciendo que ha manifestado el nombre de Dios, está diciendo que ha manifestado el carácter de Dios. ¿Saben por qué la humanidad no puede conocer directamente al Padre? Porque hay tanto poder y tanta santidad en el Padre que ningún ser humano puede verlo y vivir. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice, yo quiero verte, muéstrame tu gloria? ¿Y qué le muestra Dios? Su carácter. Jehová, Jehová, grande en misericordia, fuerte celoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Le mostró su carácter, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Y alguien diría, ya ves, entonces Jesucristo no era Dios, porque a Él sí lo vieron. Pero acuérdense que la gloria de Jesucristo estaba velada ¿con qué? Con la humanidad. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera, y entonces por eso Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesucristo. Y guardaron tu palabra, han conocido que realmente salí de ti. Fíjense cómo Jesucristo dice, salí de ti. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por allá nuestra hermana Yasmín quería comentar. Otra promesa se nos da con condiciones. Deseado de todas las gentes, página 621. Ok, gracias, Yasmín. Quiero terminar con esto, hermanos.
Quiero hacerles la invitación a nuestros hermanos unicitarios, ¿verdad? ¿Sí se les dice así? Quiero hacerles la invitación a nuestros hermanos testigos de Jehová, a nuestros hermanos adventistas que dicen que el trinitarismo es una apostasía y que es vino de Babilonia. Yo quiero invitarlos a que por ustedes mismos, hermanos, estudien la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por una religión. No nos dejemos llevar por un movimiento, por el dirigente de nuestra iglesia, no. Y a los testigos de Jehová que nos están viendo, todo aquel que prohíbe, no se te hace extraño, no se te hace raro el por qué te prohíben. ¿Sabías que los católicos romanos durante muchos años a sus miembros le decían, es más, hasta hoy en día la Iglesia Católica Romana vende unas estampitas que tú las pegas en tu puerta y dicen así, nosotros somos católicos, no aceptamos ninguna propaganda, ni esto, ni lo otro. ¿Sabes por qué los católicos no quieren que sus feligreses escuchen a los protestantes? Porque van a abrir los ojos y entonces abandonarán la Iglesia Católica Romana llena de mentira y conocerán la verdad. ¿Sabes por qué testigo de Jehová, tu dirigente y tu denominación te prohíbe recibir libros? Leer otros tratados que no sean de los testigos de Jehová, porque tienen miedo que conozcas la verdad. Y entonces vas a dejar su congregación. Por eso te invito a que personalmente leas la palabra de Dios. Que dejes de creer en una organización. Deja de creer en una religión. Deja de creer en un dirigente, en un pastor. Y cree solamente en el Padre. Y cree en Jesucristo a quien Él ha enviado. Y cree en el Consolador que tiene por mandamiento, que tiene por propósito, mejor dicho, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo te invito a que lo hagas. Que juntos comprendamos hasta donde nos sea posible a ese Dios, a ese único Dios verdadero, compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro del Evangelismo, página 446. Y no voy a explicarlo, esperando que el Espíritu de verdad, el Espíritu que el Padre ha enviado, nos lo puede explicar a nosotros y a los que están viendo esta transmisión. Escuchemos. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. ¿Quién es el Padre? El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es toda plenitud de la divinidad, pero manifestada. La palabra de Dios declara que es la imagen misma de su sustancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial.
En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Que Dios nos bendiga a todos.